Revelado, increíble transformación de un billonario que se hizo pasar por trabajador y enamoró. Su secreto estalla en el corazón de la colonia Roma. La vida en la colonia Roma se sacudió un día cualquiera con la llegada de Pedro, un nuevo mecánico. Su forma de moverse y su acento educado hacían que las alarmas sonaran en la mente de Alberto, quien veía en él un enigma. Pero había algo en su mirada, en esa pasión por el trabajo duro, que despertó la curiosidad del joven de 25 años. Alberto, con su alma noble y su corazón hecho de sacrificios, siempre había buscado la dignidad en cada tornillo que ajustaba y en cada motor que reparaba. Desde que su padre se había ido, él era el pilar de su casa, cuidando de su madre viuda y su hermana menor. Este peso lo llevaba con honor, pero a veces la carga era difícil de soportar. Las noches en su hogar eran festivas, con el aroma a tacos fluyendo por la cocina mientras las risas creaban un refugio de calidez. Alberto sentía que esa alegría, aunque efímera, era el legado de su padre. Así, entre el sonido de las herramientas y las festividades familiares, la amistad entre Alberto y Pedro creció. Sin embargo, la calma fue breve, un escándalo se cernía sobre su barrio. Una megaobra empresarial prometía desplazar a las familias y acabar con la esencia de la colonia Roma. Los murmullos se expandieron y la ansiedad brotó en cada rincón. Pedro, al ver la preocupación de la comunidad, se convirtió en un posible aliado. Pero, ¿realmente su interés era genuino? Alberto no podía evitar sentir desconfianza y a la vez una débil esperanza. En ese instante el corazón de Alberto estaba dividido entre la lealtad a su familia y la compasión por un amigo que se había infiltrado en su vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta llegó un día, implacable y feroz. La lluvia caía a cántaros, resaltando la dureza del barrio, pero también la fortaleza de la comunidad que se unía para ayudar a quienes lo necesitaban. En medio de esa tempestad, la verdadera identidad de Pedro se reveló accidentalmente a Alberto. Un documento, un breve destello en un mar de confusión, un poderoso empresario que había abandonado su vida de lujos por algo más auténtico. El corazón de Alberto se apretó mientras veía a su hermana, inocente y despreocupada, enamorada de quien no era más que un extraño detrás de una máscara. La palabra traición resonaba en su mente. ¿Debería confrontarlo y arriesgarlo todo? La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, la tensión aumentaba. Todos los ojos estaban fijos en Pedro durante la reunión comunitaria cuando la verdad salió a la luz. Alberto sintió como su vida y la de su familia estaban a punto de reventar. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría Pedro redimirse ante la familia que llegaba a amar, o la revelación de su pasado los separaría para siempre? La tensión en el ambiente era palpable. Las miradas de la comunidad se mezclaban entre el escepticismo y la traición. Alberto, con el corazón en un puño, sintió que el aire se volvía pesado. Las acusaciones flotaban y los murmullos crecían como la tempestad afuera. Era un momento crucial, un momento que podría definir no solo el futuro de Pedro, sino también el destino de su familia y del barrio que había aprendido a amar. Pedro se colocó al frente, su expresión se tornó seria. Sé que me han engañado, comenzó, su voz resonando con firmeza, a pesar de la tormenta de dudas. Me hice pasar por alguien más porque quería entender la lucha que ustedes enfrentan en la colonia. Vine a ayudar. Su aliento tembló un poco mientras miraba a Alberto y luego a su hermana. No había planeado enamorarme ni enamorarlos a ustedes. Alberto, sintiendo el ardor de la indignación, se cruzó de brazos. ¿Y piensas que con eso se resuelve todo? Viniste a burlarte de nosotros. La rabia era un fuego en su pecho, cada palabra salía como un dardo afilado. No. No era mi intención. Lo hice para poder darles mejores oportunidades, ayudar a salvar este lugar. Pero no sabía. Pedro se detuvo, incapaz de completar la frase. El silencio que siguió fue abrumador, la lluvia seguía cayendo, pero en ese instante, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La verdad que Alberto había encontrado lo envolvía todo: la ira, el amor, la decepción y la vulnerabilidad.
Se sentía atrapado entre lo que Pedro le había mostrado y lo que representaba. ¿Podía perdonar lo que parecía, a primera vista, imperdonable? Tu verdad no es suficiente para resolverlo, Pedro. La comunidad no necesita otro estafador, protestó Alberto, aún sin poder mirar a su hermana a los ojos. Esa mirada de confianza, de fe ciega en quien podría ser un enemigo, le desgarraba el alma. Pedro se dio vuelta hacia la multitud, los rostros de sus vecinos tensos, expectantes. Pido la oportunidad de luchar con ustedes. Sé que he fallado, pero quiero demostrar que no soy solo palabras. Quiero ser parte de su lucha, de la preservación de su hogar. No más mentiras. Juntos podemos hacer algo grande, insistió. Al fondo, algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmurarse entre sí. Algunos apoyaron a Pedro recordando sus esfuerzos para ayudar en la mecánica de la tienda local. Otros lo rechazaban abrazando el temor y la desconfianza. La división se sentía en cada esquina de la sala. Alberto se quedó a observar, su corazón palpitando con una mezcla de indignación y una extraña esperanza. Si Pedro estaba dispuesto a luchar por ellos después de haber mentido, había una posibilidad de redención. Era posible sanar la traición, curar la herida abierta. Las imágenes de su barrio, de su familia, de su padre, lo golpearon en la mente como un eco. El legado de dignidad que tanto le había enseñado su padre lo llevó a formular una pregunta. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros, incluso si eso significa perder tu antiguo estilo de vida? Pedro lo miró fijamente y en esos ojos había una chispa de determinación. Pero antes de que pudiera responder, un grito interrumpió la tensión. Miren. Un grupo de hombres desconocidos se acercaba, vestidos en trajes de construcción, llevando planos de la megaobra. El peligro se hacía presente y la comunidad, al borde de la ruptura, tenía que decidir. Esto no ha terminado, susurró Alberto mientras todos se preparaban para enfrentar el futuro que se avecinaba. ¿Podría Pedro convertirse en el aliado que necesitaban, o sería su perdición? La tormenta seguía rugiendo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serían ellos capaces de enfrentar lo que venía juntos, superando los secretos, o la traición se volvería más profunda que el amor? Las puertas de la comunidad se abrieron de golpe, y los hombres de trajes de construcción entraron como sombras amenazantes. Sus rostros eran duros, marcados por la experiencia de lo que significaba derribar y construir. Llevaban consigo la última decisión del propietario del proyecto, que no solo representaba una megaobra, sino el fin de su hogar. Alberto apretó los puños al ver esos planos. La rabia burbujeaba en su interior, mientras los hombres caminaban hacia Pedro, quien, a pesar de la tensión, se mantuvo erguido. ¿Qué buscan aquí?, preguntó un hombre con una voz grave, haciendo eco en el silencio que se había instaurado en la sala. Estamos aquí para notificarles que esta zona será demolida en 2 semanas, dijo el líder del grupo, mirando a cada uno de los miembros de la comunidad con desdén. No se preocupen, se les compensará en dinero. Pero deberán irse. Las palabras resonaron como latigazos. La comunidad se removió inquieta, murmullos escondidos entre la multitud. No podemos dejar que nos echen, dijo una mujer mayor con lágrimas en los ojos. Esto es nuestro hogar. Pedro dio un paso adelante, su voz ahora firme. No dejaremos que esto pase, respondió, sintiendo que de algún modo su mentido amor por ellos había despertado algo en su interior. Podemos presentar una defensa. Nuestra comunidad tiene derechos, y no vamos a dejar que destruyan lo que hemos construido. Alberto, sorprendido por la ferocidad en la voz de Pedro, sintió un destello de esperanza, pero también de escepticismo. ¿Eran solo palabras o habría acción detrás de esa determinación? Se volvió hacia su hermana, quien lo miraba con mezcla de confianza y temor. Ella le dio una ligera sonrisa, como si estuviera dispuesta a creer en el posible aliado que había surgido entre ellos. «Eso no es suficiente», gritó un hombre que había estado en la retaguardia, su cara retorcida por la frustración. «Esta gente no se preocupa por nosotros. Solo les importa el dinero y el progreso. ¿Por qué deberíamos creerle?» La comunidad se volvió a dividir. Durante un instante el lugar estalló en gritos y acusaciones. Alberto se sintió culpable por estar en medio de esta tempestad, pero una voz interna le decía que no podía rendirse. ¿Y si es verdad?, pensó, sintiéndose desgarrado. Finalmente el silencio se hizo por unos segundos.
Pedro miró a cada uno de ellos, su corazón palpitando con fuerza. Sé que tengo que ganarme su confianza, pero no permitiré que nos separen. Sé que he fallado, pero si están dispuestos a luchar, yo también lo estaré. Juntos podemos hacer frente a esta amenaza. Vamos a reunirnos y encontrar un plan. Un murmullo de acuerdo comenzó a surgir entre algunos. Miradas de duda se mezclaron con otras de esperanza. Pedro estaba creando una pequeña chispa, una llama que podía encender la lucha. Alberto, sintiendo una mezcla de miedo y emoción, no pudo evitar preguntarse si realmente podían ganar. El grupo de hombres de construcción se reía entre ellos, pensando que esa comunidad ya no tenía fuerzas. Pero Pedro, ante la adversidad, inspiró valor. Si estamos unidos, no hay poder que nos detenga. Este barrio es nuestra vida, y no podemos permitir que nos lo quiten. Alberto sintió que un poderoso sentido de unidad emergía, como un latido colectivo en el que cada corazón vibraba al unísono. Debemos salir y pelear por lo que es nuestro, pensó y pasó al frente, echando mano a la determinación que siempre había llevado dentro, pero que había olvidado en medio del caos. ¿Y si su lucha nos lleva a la pérdida de todo? Le susurró su hermana al oído, preocupada. Pero era demasiado tarde. Alberto ya había decidido dar el primer paso. Mientras la lluvia comenzaba a disminuir, la comunidad se reunía en círculo, listos a escucharse y decidir. En ese instante delicado, lo que parecía una traición podía transformarse en una guerrera lucha por el hogar. Sin embargo, en el fondo de la sala, un hombre diferente observaba, con una mirada inquebrantable. Pronto revelaría un secreto que podría cambiarlo todo. Algo asombroso que podría abrir puertas, pero también quizás desvelar más traiciones en el camino. ¿Qué estás ocultando?, murmuró alguien al lado de él, sintiendo que la verdad nunca era simple en su mundo. Alberto sentía como la tensión del momento se filtraba en cada rincón de la sala. Los rostros de sus vecinos, una mezcla de esperanza y desconfianza, se alzaban en su dirección. No solo luchaban por un lugar en el mapa, sino por un hogar lleno de recuerdos, risas y lágrimas, un lugar que ningún dinero podría reemplazar. Pedro había encendido algo en él, una energía renovada que palpitaba como un tambor en su pecho. De repente, la atención se centró en el desconocido que estaba en el rincón. Su mirada, profunda y calculadora, parecía registrar cada rincón de las emociones que se desbordaban. Alberto se dio cuenta de que, si bien el grupo necesitaba definir un plan, también tenían que enfrentarse a lo que se escondía en las sombras. Era hora de iluminar las verdades ocultas. ¿Quién es ese tipo?, preguntó una joven con el cabello recogido, su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era directa. No se parece a los demás. Podría ser un espía o alguien que trabaja para ellos, respondió otro con desdén en su tono. Tal vez solo esté esperando a que fracasemos. Pedro se volvió hacia ellos, sosteniendo la mirada del desconocido. Esperen un momento. Tal vez tengamos que darle una oportunidad. Alberto sintió una punzada de ansiedad. ¿Cómo podía confiar en alguien que se ocultaba entre ellos? Sin embargo, algo en la forma en que el extraño mantenía la compostura lo intrigaba. Era como si supiera algo crucial, algo que podía ser la sal en este guiso de incertidumbre. ¿Por qué no se presenta?, dijo Pedro, acercándose al desconocido. Si está aquí, debe tener una razón. El hombre finalmente se movió, dejando que los otros lo miraran con mayor detenimiento. Su cabello corto y su barba desaliñada no coincidían con su postura erguida y la calma en su rostro. Mi nombre es Nicolás, dijo, su voz era pausada, como si cada palabra tuviera un peso específico. No estoy aquí para causar problemas. Vengo a ofrecerles una ventaja. Sus palabras causaron un revuelo inmediato. Alberto pudo ver a su hermana intercambiar miradas con otros, la misma mezcla de esperanza y escepticismo que él sentía. ¿Qué tipo de ventaja?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Sé cómo funcionan estos proyectos. Conozco los detrás de escena, la forma en que las empresas se mueven, y sí, también puedo acceder a ciertas cosas que la mayoría desconoce, dijo Nicolás, su mirada parecía desafiar a cada uno de ellos a pensar en las posibilidades. Eso es demasiado bueno para ser verdad, estimó un hombre calvo entre la multitud. ¿Por qué ayudaría a gente como nosotros? Porque una vez fui uno de ustedes, contestó Nicolás con un tono grave. Vivía aquí en esta comunidad y fui testigo de lo que significa perder todo por las decisiones de personas sin corazón.
Hoy busco redimirme, Alberto sintió un nudo en el estómago. El hombre parecía sincero, pero a la vez, esa sinceridad podía ser un arma de doble filo. ¿Y qué hay de tu pasado? ¿Qué garantiza que no juegues para el otro lado? Su voz tenía un filo de desafío. Nicolás dio un paso adelante, puedo demostrarlo. Quiero ayudarles a luchar no solo por su hogar, sino por la dignidad que se merecen. Todos los que están aquí tienen derecho a ser escuchados, a ser vistos. Sus ojos recorrieron la sala, inyectando una determinación renovada. Pedro, sintiéndose al borde del abismo entre la desesperanza y la posibilidad, preguntó, ¿cómo podemos confiar en usted? Pueden empezar a confiarme al darme acceso a los documentos sobre la construcción, sugirió Nicolás. Necesito comprobar si hay algo que se haya estado ocultando. Algo que pueda darles ventaja ante este proyecto. La sala respiró un momento, la tensión palpable. Alberto miró a su hermana, cuyo rostro reflejaba tanto temor como fe. Podemos arriesgarnos, pensó buscando respuestas en su propia incertidumbre. Un momento interrumpió una mujer anciana, moviendo su mano. Si fallamos, perderemos más que nuestros hogares. Pero si esto es verdad, podríamos tener una oportunidad. ¿Estamos dispuestos a soñar? Esa pregunta se suspendió en el aire. La lucha por su hogar podría ser más que una simple defensa, tal vez fuera un camino hacia la redención. Mientras la lluvia comenzaba a cesar del todo, el grupo entrelazó sus miradas, sopesando la posibilidad de una verdad reveladora y la carga que podría traer. El futuro estaba cerca, y podría contener viejos secretos y nuevas traiciones. Alberto sintió que la decisión pesaba sobre sus hombros. ¿Deberían confiar en un extraño con un pasado tumultuoso o aferrarse a su instinto y seguir como hasta ahora? La lucha apenas comenzaba, y todos eran conscientes de que el siguiente movimiento podría definir su lucha por el hogar. Pero espera, ¿qué más nos está ocultando? Se preguntó sintiendo que el aire se tornaba más denso, y una sombra empezaba a arrastrarse sobre ellos nuevamente. Alberto miró el rostro de cada uno de sus vecinos, buscando respuestas que a menudo eran difíciles de encontrar en las expresiones tensas. La anciana seguía mirando al frente como si ella ya hubiera recorrido ese camino antes, mientras las dudas se intensificaban en la mente de muchos. La incertidumbre se colaba como humo en el ambiente, oscureciendo la luz de la esperanza. Si decidimos confiar en él, así comenzó a hablar Pedro, rompiendo el silencio, tendremos que ser inteligentes. Necesitamos un plan, algo que nos una y nos haga más fuertes. Con esa frase, la sala pareció cobrar vida. Todos empezaron a murmurar, cada uno compartiendo ideas y pensamientos. Nicolás, quien había estado observando con interés, se acercó más, con una determinación visible en su postura. Lo que necesitamos es información actualizada sobre el proyecto. Cualquier documento, plano o testimonio podría ser crucial. Si logramos encontrar irregularidades, la comunidad podría tener poder suficiente para frenar esto. Alberto sintió una chispa de esperanza iluminando su corazón. La idea de desenterrar verdades ocultas era aterradora, pero al mismo tiempo emocionante. Sabía que su hogar, su infancia, se jugaba en cada decisión que tomaran. ¿Nosotros buscaremos esos documentos?, preguntó una mujer de mediana edad, con inquietud en su voz. ¿No sería mejor dejarlo en manos de alguien que sabe lo que hace? Nicolás sonrió casi como si esa fuera la respuesta que esperara. Si quieren, puedo guiarlos. La información no tiene que estar lejos, a menudo se guarda donde menos imaginamos. Pero necesitaré su ayuda. Esta lucha es colectiva, y todos deben involucrarse. La conversación continuaba y las ideas fluían. Alberto, con la mente aún enredada entre la posibilidad y el temor, se halló al borde de actuar. Se levantó y con una voz firme dijo: si vamos a hacer esto, tenemos que todos estar de acuerdo. Este no es solo un paso, es un salto hacia lo desconocido y necesitamos hacer las cosas bien. Su voz resonó. Era como si hubiera encendido una mecha, las miradas se centraron en él. Su hermana le sonrió, y él sintió la presión de su mirada. Aquella familiaridad brindaba lo que más necesitaban: determinación. Necesitamos un lugar para reunirnos, un espacio donde podamos trabajar en este objetivo, aportó otro vecino. El resto de la sala asintió, la corriente de energía aumentaba cada vez más. Las voces comenzaron a unirse, ideas emergieron como fuegos artificiales. Alberto sintió que la atmósfera se transformaba a su alrededor,
mientras se organizaban, de repente, la puerta principal se abrió de golpe y el sonido resonó como un tambor. Todos giraron hacia la entrada, sus corazones latían más rápido, varios rostros se tornaron serios. Era un grupo de hombres con trajes ostentosos y miradas frías. Parecían fuera de lugar en el entorno del vecindario. Alberto, paralizado, sintió que el aire se hacía más denso. Nicolás dio un paso hacia ellos, confrontando su presencia. ¿Qué quieren aquí?, preguntó, el desafío palpable en su voz. Estamos buscando a la comunidad que se atreve a hacer ruido, respondió uno de los hombres, su tono insinuaba una amenaza. Es mejor que se detengan. No tienen la más mínima idea de lo que están pensando. La sala quedó en un silencio sepulcral. La tensión era palpable y todos parecían contener la respiración. Alberto miró a su hermana, que tenía los ojos muy abiertos, y sintió que toda la valentía del momento se desvanecía en un instante. Quizás hay más en este juego de lo que parece, le susurró su hermana. ¿Qué haremos ahora? El corazón de Alberto latía con fuerza. Sabía que las sombras se acercaban, pero una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaban listos para enfrentarse a esos hombres, o era el momento de retroceder y salvaguardar lo que quedaba? La batalla por su hogar se tornaba más real y aterradora, y las decisiones que ahora debían tomar tenían el poder de cambiarlo todo. Pero, ¿lo harían juntos o cada uno enfrentaría su destino solo? Mientras el aire se tensaba, la incertidumbre les acechaba como una tormenta en el horizonte. ¿Qué harían cuando la verdad finalmente se revelara? El brillo de la puerta reflejó una luz fría y agresiva que se colaba por el umbral. Los hombres de traje parecían figuras de otro mundo con confianza en cada paso, como si el miedo que habían sembrado les perteneciera. Alberto sintió que el aire le faltaba. Miró a Nicolás, quien mantenía la mirada fija en los intrusos, pero la presión en la sala crecía. Estamos aquí para proteger lo que es nuestro, declaró Nicolás, su voz resonando con una combinación valiente y desafiante. Este es nuestro hogar y haremos lo que sea necesario para defenderlo. Las palabras que había pronunciado reverberaron en las paredes, contrastando con el silencio denso que precedía a la tormenta. Alberto notó que los rostros de sus vecinos se endurecían. Había un deseo común de proteger aquello por lo que luchaban desde hace tanto tiempo. Sin embargo, una parte de él temía que esta confrontación lo llevara a un abismo del que no podrían salir. El hombre al frente, cuya autoridad se hacía palpable en la tensión del ambiente, soltó una risa burlona. ¿Proteger? Ustedes son solo un grupo de soñadores. No tienen idea de a quién se están enfrentando. La anciana, que antes había permanecido en silencio, se adelantó con decisión. No somos soñadores, somos una comunidad. Cada ladrillo de este lugar guarda historias, risas y lágrimas. No se lo vamos a dejar arrebatar, no sin luchar. Alberto sintió el calor de sus palabras. Era un recordatorio de que no estaban solos. A medida que escuchaba, algo dentro de él creció. La mujer no habló de lucha armada, sino de la resistencia que surge del amor por lo que se tiene. Aquella chispa de esperanza y determinación revivió en su pecho. Los hombres de traje intercambiaron miradas. Obviamente no esperaban ese nivel de respuesta. No estamos aquí para discutir. Si continúan con esto, serán responsables de las consecuencias. Hay algo más grande en juego, y ustedes no pueden entenderlo. El tono del hombre se tornó amenazante. Alberto sintió que el sudor le corría por la frente mientras su mente empezaba a girar. La respuesta que ofrecían los intrusos estaba llena de advertencias, pero también de presiones. Todo lo que habían construido, lo que eran, parecía estar en juego. ¿Qué puede ser tan grande que lo justifique? Cada uno de nosotros tiene una historia, un sueño, le contestó Alberto, su voz más firme de lo que pensaba. No vamos a callarnos. Esta comunidad no se dejará doblegar por amenazas. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Los hombres de traje titubearon ante la inesperada respuesta. Alberto sintió el apoyo silencioso de sus vecinos a su alrededor. Se estaban uniendo, un grupo contra el poder que los oprimía. Siguen siendo solo palabras, descalificó uno de los hombres, pero su voz sonaba más vacía. No les recomiendo seguir por este camino. No les costará nada intentar retirarse. El grupo de vecinos se miró entre sí, buscando coraje en las miradas de los demás. La anciana levantó ligeramente la mano, y con un gesto suave, marcó la pauta.
Tal vez deberíamos reunirnos y pensar qué paso seguir, sugirió. Necesitamos estrategia, Alberto asintió. La idea de regresar a la sala de reuniones, de discutir y preparar su respuesta le hizo sentir una nueva oleada de determinación. No se rendirían. Sí, necesitamos un plan. No podemos permitir que nos callen, reafirmó también Pedro. Lo que sea que hagamos será juntos. Los hombres de traje se giraron hacia la salida, dejando en el aire un último eco de advertencia. Volveremos si no entienden. Las decisiones que tomen pronto afectarán sus futuros. Recuerden eso. Mientras la puerta se cerraba, una sensación de mezcla envolvió a Alberto. Había incertidumbre pero también unión. Se dio cuenta de que para enfrentarse a la oscuridad, debían encender la luz entre ellos. El verdadero desafío acababa de comenzar, y ese momento decisivo les había dado algo más que miedo, determinación. Nos reuniremos en la casa de Doña María, declaró Nicolás, su voz ahora firme. Esa será nuestra base de operaciones. Mientras cada uno comenzaba a moverse, Alberto miró al grupo. Estaban asustados, pero unidos. Eran más que solo vecinos, eran una familia a punto de desafiar las adversidades. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Cómo avanzarían sin perder lo que más amaban? Al salir de la sala y ver la noche oscura, un nuevo horizonte se dibujaba. Era incierto, pero la esperanza brillaba. Una nueva travesía se abría ante ellos. Y en el trasfondo, la sombra del verdadero enemigo se cernía, más fuerte que nunca. Cuando la verdad comenzara a desvelarse, el futuro de todos ellos dependería de las decisiones que tomaran. ¿Iban a unir sus fuerzas o se desmoronarían ante la adversidad? Las luces de la calle titilaban como centellas en la oscuridad mientras Alberto y sus vecinos se dirigían hacia la casa de Doña María. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de ansiedad y determinación que pulsaba en el aire. Alberto podía escuchar el murmullo nervioso de las voces a su alrededor, pero en su interior, un fervor crecía más fuerte que cualquier temor. ¿Y si ellos tienen razón?, murmuró Lucía, una madre joven con expresión preocupada, mientras caminaban. A veces siento que no tenemos ninguna oportunidad. Ellos tienen más poder, más recursos. Eso es precisamente lo que querían sembrar en nuestras cabezas, le respondió Nicolás con firmeza. Si comenzamos a dudar, ellos ganan. No dejaremos que nos quiten el valor. Las palabras de Nicolás resonaban en la mente de Alberto. Ciertamente todo a su alrededor parecía indicar que estaban luchando contra un gigante, pero la comunidad había despertado algo divino en ellos. Al llegar a la puerta de Doña María, el grupo se detuvo un momento, cada uno respirando hondo como si prepararan sus corazones para la batalla. La anciana, un pilar de sabiduría y cariño, abrió la puerta con una sonrisa que disimulaba su preocupación. Pasen, pasen. Aquí hay lugar para todos, invitó, mientras los brazos de sus vecinos se llenaban de un calor reconfortante. La sala estaba decorada con fotos de muchos años, historias encapsuladas en cada imagen. Era un recordatorio tangible de lo que estaban defendiendo. Una vez todos sentados, Nicolás comenzó a trazar un plan. Primero, necesitamos compartir lo que sabemos. Cada uno de nosotros tiene un contacto o una historia que puede ayudarnos a entender a nuestros oponentes. La luz de la lámpara reflejaba sus rasgos decididos, iluminando el camino a seguir. Y no volveremos a tener miedo, añadió Alberto sintiendo como las miradas se centraban en él. Hoy, todos aquí somos los custodios de nuestro hogar. Vamos a luchar con el corazón y la mente. Necesitamos conocer sus verdaderas intenciones. Doña María, desde un rincón, los observaba con orgullo. Había visto a esos jóvenes crecer, compartir risas y tristezas, y ahora vislumbraba un cambio, una transformación. Recuerden que la unión hace la fuerza. Nunca están solos, siempre estamos juntos en esto. La velada fue un torbellino de ideas. Algunos sugirieron estrategias de comunicación, otros pensaron en movilizar a más vecinos, mientras que un par de ancianos recordaron sus historias de resistencia. La comunidad comenzó a tejer un lienzo de esperanza que los unió más que nunca. Sin embargo, mientras discutían, Alberto no pudo sacudirse la sensación de que algo más oscuro se cernía sobre ellos. Se preguntó si realmente estaban preparados para lo que venía. Y si sus esfuerzos no fueran suficientes, la noche avanzaba y las preocupaciones comenzaron a mezclarse con la tensión del momento. Era desesperante lo que inventaban en su mente.
Pero entonces, sin previo aviso, alguien tocó la puerta, un silencio pesado llenó la sala. Alberto sintió como su corazón se aceleraba, y el ambiente se tornó denso. ¿Serían los hombres de traje regresando con más amenazas? Voy a abrir, susurró Lucía, pero antes de que pueda hacer el movimiento, Nicolás se interpuso. No estamos seguros de quién es, dijo su voz firme. Debemos protegernos, doña María se acercó con pasos decididos. Es mejor que hablemos antes de abrir, quizás solo sea una visita, propuso, en un intento de calmar los nervios. Cuando finalmente la puerta se abrió, el rostro de un hombre desconocido apareció. Tenía un aire familiar, pero también presentaba una sombra de temor. Vengo a ayudar, dijo con los ojos fijos en el interior de la sala. He escuchado lo que está pasando, ustedes necesitan conocer la verdad. La comunidad se quedó en shock. La verdad había llegado, de manera inesperada, y la incertidumbre se convirtió en un nuevo dilema. ¿Podrían confiar en un extraño en un momento como este? Las miradas se cruzaron, el silencio se tornó electrizante. ¿Qué podrían perder si escuchaban lo que tenía que decir? La intriga comenzaba a desplazar el miedo. Alberto sintió que se avecinaba un nuevo capítulo. Un nuevo giro que podría revelar todo lo que estaban enfrentando o desmantelar su lucha por completo. ¿Sería suficiente para evitar que todo se desmoronara? El hombre en la puerta dio un paso adelante, sus rasgos se iluminaban con la tenue luz de la sala, pero el aire seguía siendo denso, como si en cada aliento estuvieran a punto de desatar un torrente de emociones. Mi nombre es Samuel, dijo, su voz temblorosa pero clara. Vengo del barrio de al lado. He escuchado sobre los problemas con la inmobiliaria. Quiero ayudarles porque tengo información que podría cambiarlo todo. Alberto, con el corazón latiendo con fuerza, decidió hablar. ¿Qué tipo de información? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Samuel respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un paso hacia un precipicio. He trabajado para ellos. Conozco sus estrategias y sus planes. Se aprovechan de nuestras debilidades. No son lo que parecen. Miró a cada uno de los presentes como buscando entender quién se atrevería a creerlo. Lucía, que aún estaba asustada, se atrevió a preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué te importa? Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una chispa de curiosidad. Samuel bajó la mirada y apretó los labios por un instante. Porque después de lo que han hecho a nuestros vecinos, me ha dolido en el alma. Es fácil perderse en ese mundo de codicia. Pero he decidido que no quiero ser parte de ello. Quiero luchar por algo más grande. Quiero luchar por nuestra comunidad. Las palabras de Samuel llenaron la sala de una nueva energía, una mezcla de escepticismo y esperanza. Doña María, observándolo, asintió. Todos tenemos una historia, joven. Compartirla es el primer paso. Sigamos adelante, cuéntanos más. Con las miradas fijas en él, Samuel comenzó a relatar las maquinaciones de la inmobiliaria. Habló de cómo se manipulan los precios, de las amenazas a quienes se niegan a vender y de los métodos para despojar a las familias de sus hogares. Alberto se sintió abrumado, pero a la vez cada palabra resonaba con la realidad que ellos mismos vivían. Cuando terminó, Alberto sintió una mezcla de rabia y determinación. No podemos dejar que esto continúe. Somos más fuertes juntos. Necesitamos un plan. Nicolás, sintiendo cómo la energía en la sala cambiaba a su favor, asintió. Si tenemos información, podemos exponerlos. Pero para eso, necesitamos ser astutos. Necesitamos apoyarnos en todo lo que él ha dicho. Este podría ser nuestro as bajo la manga. Con cada nuevo comentario, las miradas se encendían. La sala pasó de estar llena de temor a convertirse en un hervidero de ideas. Se discutieron estrategias para recopilar más evidencia, cómo advertir a otros vecinos, cómo organizarse para estar en el frente de esta batalla. Samuel se sintió acogido dentro de un círculo de confianza. A pesar de ser un extraño, se integró en la conversación, su voz ahora firme y decidida. El ambiente se transformó y poco a poco fue tomando un matiz de comunidad activa y valiente. Cada sugerencia sembraba nuevas semillas de esperanza. Sin embargo, una sombra seguía acechando en el fondo de la mente de Alberto. ¿Y si ellos se enteran de que estamos intentando actuar? ¿Y si nos amenazan de nuevo? La preocupación le pesaba en el alma. Pero el eco de las palabras de doña María sobre la unión resonaba en su cabeza.
Lo que importa es que no estamos solos, le respondió Lucía, sorprendida por su propia valentía. Si esto nos afecta a todos, debemos actuar juntos, cueste lo que cueste. La sala miraba esperanzada hacia Samuel, quien asintió compartiendo su sentir. Cuando la discusión comenzaba a tomar un rumbo más esperanzador, un nuevo sonido interrumpió, un estruendo en la puerta, que resonó como un tambor de alerta. Todos se miraron, el corazón en un puño. Era un aviso o una señal de que la calma podría ser momentánea. De repente alguien empujó la puerta con fuerza. ¿Serían sus adversarios? Un nuevo giro que podría cambiar todo lo que habían construido en esos minutos furtivos de esperanza. ¿Serían capaces de mantenerse unidos en este momento crucial? ¿O el temor volvería a separarlos? La tensión se palpaba, y Alberto sintió como la adrenalina lo abrazaba. Frente a lo que se avecinaba, se preguntaba, ¿están realmente listos para enfrentar la tormenta? El estruendo hizo vibrar el suelo bajo los pies de Alberto, y todos sostuvieron la respiración, sintiendo el eco del miedo. Con un movimiento rápido, Alberto se acercó a la puerta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A su lado Samuel lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de inquietud y determinación. La sala estaba llena de murmullos nerviosos, pero la comunidad se mantuvo alerta, listos para responder. Alberto giró la perilla con mano temblorosa y abriendo la puerta lentamente se encontró no con un grupo de adversarios, sino con un hombre alto, bien vestido que parecía fuera de lugar en aquel contexto. Su expresión era seria, pero su enfermedad de estrés era innegable. «Soy Joaquín, el abogado de la inmobiliaria», dijo como si estuviera en una sala de juicios más que en la casa de una familia de vecinos. Joaquín avanzó un paso, y el ambiente se volvió aún más tenso. «He venido a advertirles. La empresa no tomará a la ligera sus movimientos. Exponerlos no solo es peligroso, sino que pueden responder de manera severa. Les sugiero que piensen detenidamente antes de actuar». Su tono sonaba a advertencia, pero la comunidad no se dejaría intimidar tan fácilmente. Alberto sintió que la realidad se le espesaba en la garganta. ¿Qué debía hacer ahora? La sala se llenó de miradas incrédulas y desafiantes, mientras los murmullos aumentaban en intensidad. Doña María, con una fuerza interior que desbordaba, se plantó frente a Joaquín. ¿Crees que tenemos miedo de tus amenazas? Somos más que estadísticas en tu informe. Somos familias, somos comunidad. Lucía, sintiendo la energía en la habitación, se unió a Doña María. ¿Qué saben ustedes de nuestro sufrimiento? No nos detendremos. Porque aunque ustedes sean poderosos, nosotros tenemos algo que no pueden comprar: la fuerza de nuestra unión. El tono de la conversación comenzó a cambiar, el miedo se transformaba en desafío. Alberto sintió como la brisa de la determinación recorría la sala. Si estamos aquí es porque ya hemos perdido tanto. No vamos a dejar que nos arrebaten nuestra voz, dijo levantando el mentón con confianza. A medida que se desarrollaba el intercambio, Joaquín, visiblemente sorprendido, pareció dudar por un instante. Sin embargo, el abogado era astuto y no estaba dispuesto a ceder. Hay consecuencias para aquellos que desafían a la inmobiliaria. Su reputación, su paz, puede que no tengan más remedio que dejar el barrio. Y eso, créanme, sería solo el principio. Terminó su frase y apretó los labios en un intento de intimidar. Pero entonces Samuel tomó la delantera. Si tienes información que amenazar, eso significa que también estás nervioso. Lo que temen no son solo nuestras acciones, sino que la verdad salga a la luz. Y eso, amigo, ya no depende de ti. Los murmullos fervientes de la comunidad crecieron en volumen. A pesar de la amenaza, la energía ahora era palpable, un zumbido de unidad en respuesta a la adversidad. Todos compartían el mismo propósito, el mismo deseo de defender su hogar y su dignidad. Así que sí, Joaquín, estamos dispuestos a luchar y no nos arrepentiremos de ello, retumbó Alberto. El abogado, percibiendo que su presencia había encendido algo imparable, dio un paso atrás, apretando los puños con impotencia. Tendrán lo que merecen, dijo antes de dar la vuelta y marcharse. La puerta se cerró tras él, dejando a la comunidad en un clamor de emoción, una unión de determinación que parecía invencible, pero mientras celebraban su pequeño triunfo, Alberto sintió que algo no estaba bien. Una inquietud crecía en su interior, había algo en la forma en que Joaquín habló que hizo eco en su mente. ¿Cuánto más sabían?
¿Qué más había que descubrir antes de que fueran demasiado tarde? A medida que la comunidad comenzaba a discutir sus próximos pasos, una sombra de desconfianza les rodeaba. ¿Estaba Joaquín realmente hablando solo de amenazas, o había algo más oscuro en juego? La adrenalina aún corría, pero también un miedo penetrante. ¿Podrían realmente estar listos para lo que estaba por venir? Con el futuro de su hogar en juego y ahora un enemigo acechando más cerca de lo que pensaban, la pregunta resonaba: ¿estaban preparados para enfrentar la tormenta que se avecinaba, o el próximo giro podría llevarlos al borde del abismo? La tormenta de incertidumbre que había mordido sus corazones comenzó a despejarse cuando, finalmente, la comunidad se unió en un solo propósito. Alberto se levantó de su silla, sintiendo la energía vibrante que pulsaba en cada rincón de la habitación. Con determinación en la mirada, dijo: no solo luchamos por nuestra casa, luchamos por la dignidad que nos pertenece. Cada uno de nosotros ha sufrido, y no vamos a permitir que otros decidan nuestro destino. Las palabras resonaron en los rostros de su gente, había dolor, pero también una chispa de esperanza. Doña María asintió, sus ojos brillaban, y Alberto supo que si había un camino hacia la victoria, lo encontrarían juntos. Vamos a armar un plan, dijo Samuel, ya integrado en su comunidad. Necesitamos recoger toda la información que podamos. Sin pruebas nuestras voces serán ignoradas. Además haremos la alerta a otros barrios, no estamos solos en esto. Si se cae uno, caemos todos. Alberto sintió como la intriga y el miedo se mezclaban con el optimismo. Entre murmullos de acuerdo comenzaron a compartir contactos, historias, cualquier cosa que pudiera ayudar. La sala se llenó de vida, risas nerviosas y finalmente un sentido renovado de pertenencia. Lo que había empezado como incertidumbre, ahora se transformaba en valentía colectiva. Sin embargo, la sombra del temor seguía acechando. Joaquín había dejado claro que la inmobiliaria no se detendría ante nada. La idea de enfrentar algo tan poderoso asustaba a muchos. Una mujer de cabello rizado levantó la voz: ¿y si nos atacan? Ya nos han amenazado, ¿no lo ven? Eso es lo que quieren, respondió Alberto firme. Quieren que sintamos miedo y que nos rendamos. Pero nosotros no somos solo vecinos, somos familia. No están solos y juntos vamos a construir nuestras defensas. Con el plan esencialmente trazado, cada miembro fue encargado de un papel específico en la estrategia. Algunos se encargarían de recopilar evidencias, otros de contactar a medios locales para dar visibilidad a la situación. Aquella sería su resistencia en conjunto. Mientras el espíritu luchador emergía, Alberto sintió calor en su pecho, el mismo que había sentido cuando era niño, jugando entre los ecos de su colina, soñando con un futuro sin sombras. Días pasaron, cada uno cargado de esfuerzo y dedicación. Risas compartidas, marcas de amor en cada acción, aquí y allá, mientras los vecinos iban y venían del barrio, cada uno aportando su granito de arena. La comunidad empezó a levantarse, unida en su propósito, aun cuando la oscuridad se cernía sobre ellos. Pedro, a su lado, se había transformado. Ya no era solo el joven mecánico que había ocultado su verdadero ser, había encontrado su lugar. Juntos se dieron fuerzas. Un día, mientras revisaban documentos en la casa de Doña María, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Alberto, rápido. Mira lo que encontré. Era Samuel con un documento que indicaba conexiones ilictas dentro del proyecto inmobiliario. La emoción estalló en su pecho. Esto puede ser la clave para demostrar que no solo nos están amenazando, sino que también están cometiendo delitos. Alberto sintió como la esperanza renacía. Si aquel documento llegaba a las manos adecuadas, podrían tener el peso legal necesario para frenar la construcción. Debemos llevar esto ahora a las autoridades, dijo, su voz resonaba con poder. Empacaron rápidamente aunque el nerviosismo se colaba entre ellos, la certeza de que finalmente tenían algo sólido para luchar los impulsó hacia adelante. Llegaron a la oficina de la alcaldía. El camino, aunque corto, se sintió largo. Cuerpos llenos de ansiedad y determinación, Alberto, Pedro y Samuel se enfrentaron a una fila de funcionarios fríos y distantes. Pero al presentar el documento, la chispa de la sinceridad iluminó sus ojos. No solo estaban llevando una queja, estaban trayendo la voz de una comunidad que se negaba a ser silenciada. Horas después, se anunciaba el inicio de una auditoría. Por fin, habían conseguido el apoyo que necesitaban.
Las líneas entre el pasado y el futuro se dibujaban claramente, la lucha había derivado en un despertar del alma colectiva del barrio. Las calles vibraban con cada voz que se unía a la causa. Juntos, habían encontrado su fuerza. La noticia llegó al barrio como un torrente de energía. Los gritos de celebración resonaron, abrazos compartidos, lágrimas de alegría. Alberto, abrazando a su hermana, sintió el peso de la culpa dispersarse. Había aprendido a perdonar y a confiar de nuevo. La comunidad dejó de ser solo un grupo, se convirtió en una familia que resistía. El miedo había sido derrotado, transformado en unidad. Mientras Alberto se unía a sus vecinos en una comida festiva para celebrar su pequeña victoria, miró a Pedro y sonrió. Había creído en él, y ahora Pedro había demostrado ser el hombre que la comunidad necesitaba. En ese instante todos comprendieron que los desafíos aún no habían terminado, pero juntos no había nada que no pudieran superar, y así, mientras el sol se ponía más allá del horizonte, la colonia Roma resplandecía con nuevos colores de esperanza. Aquella historia no solo se trataba de la lucha por su hogar, sino de la fuerza del amor y la valentía, de la transformación de cada uno en guerreros incansables. Ahora, es tu oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas que necesitan ser contadas. Deja un like ahora y ayúdanos a dejar huella en el algoritmo. Comenta tus sentimientos sobre este final inspirador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la transformación de una comunidad valiente. Tu apoyo es crucial y juntos podemos hacer la diferencia.